Dios te bendiga, pueblo. Bienvenido a tu canal Oración Profética. Este canal dedicado para mostrar testimonios acerca del infierno. Para aquellas personas que no creen que existe aquel lugar de tormento. Así que, amado, muchos me han cuestionado por las imágenes que pongo al principio del video. Pero me gusta ilustrar de lo que hablo. Por lo tanto, esas imágenes, amado, su propósito no es infundir el miedo, sino más bien mostrarte una pequeña pincelada de lo que sería estar en aquel lugar. Así que, según las descripciones de la Biblia, según las experiencias que las personas han tenido, hemos llegado a la conclusión. Por lo tanto, le hemos mostrado estas imágenes para que usted se aperciba, para que usted no desee ir a aquel lugar de eternidad, aquel lugar de tormento eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Así que, amado hermano, esto ni siquiera se compara con la realidad que es estar en aquel lugar. Estas imágenes ni siquiera se compara con lo que es estar allí sufriendo por una eternidad. Así que, amado, en la transmisión de hoy quiero mostrarte un poderoso testimonio. Imagina ser devoto en tu religión y que Jesús te aparezca y te diga: te quiero mostrar un lugar. No existe el purgatorio. Y cuando vas a aquel lugar, quedas aterrado por lo que Jesús te mostró. Y te das cuenta que no existe el purgatorio, sino más bien el infierno, un lugar de tormento, donde no hay paz ni descanso. En este poderoso testimonio, esta cielo llamada Damaris era muy devota en su religión. Y el Señor le abrió los ojos y le mostró que no es como la gente decía. No existe un lugar temporal de paz. No existe el purgatorio. Presta atención, amado, porque este testimonio, amado, tanto tu vida como la persona a quien se lo vas a compartir, le va a cambiar en su totalidad. No solamente por la historia que va a contar, sino por el nivel de detalles. Lo que vas a descubrir aquí va a estremecer tu vida. Así que quédate hasta el final de este video. Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor? Porque Él está en este lugar. Antes de que usted viniera a este lugar, el Señor ya lo estaba esperando. Él ya estaba aquí con sus brazos abiertos para todo aquel que hoy quiere escuchar la palabra del Señor. Usted no mire al hombre, no mire a la mujer, mire al Señor. El hombre le puede fallar, la mujer le puede fallar, pero el único que no falla es nuestro Señor Jesús. En esta hora, hermanos, antes que nada, sean bienvenidos todos a este lugar donde se alaba el nombre de nuestro Dios, porque nosotros tenemos un Dios que tiene poder, un Dios grande y poderoso. En esta hora, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Damaris Duriney López González. Nuestro pastor Manuel Murillo Pérez. Me acompaña en esta hora mi esposo, nuestro hermano Gabino González, mis hijas
y por la gracia de Dios, la iglesia que tenemos a cargo, que es la Misión 2 de Adriana Gabriela. Que el Señor les bendiga y a cada uno de ustedes en esta hora. No deje de alabar el nombre de nuestro Dios. Usted alabe, usted exalte el nombre de nuestro Dios porque Él está aquí. Usted no lo ve, pero el Señor está aquí. Yo siento la gloria de Dios sobre este lugar. ¿Y sabe qué? El enemigo no quería que hoy estuviera usted aquí. Pero no es casualidad que usted esté hoy acá, sino porque así ha sido la voluntad de nuestro Padre, que hoy esté usted acá y que escuche ese mensaje de salvación que en esta hora les voy a compartir. Les voy a compartir la experiencia que el Señor nos dio. Pero antes, yo les invito a que vamos a orar en esta hora, pero con toda reverencia, hermanos. Algo que me decía el Señor: en mi casa, dice, guardaré reverencia. Y vamos a doblar nuestras rodillas. Usted no se quede de pie, le va a orar al Señor de rodillas en actitud de humillación ante Dios. Hagamos la reverencia a nuestro Dios y oremos en esta hora. Padre, en esta hora, Dios mío, te damos gracias primeramente, Jesús de Nazaret, por habernos permitido, Dios mío, estar hoy en tu casa de oración. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das en esta hora. En esta hora, Dios mío, yo alabo y exalto tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios vivo, tú no estás muerto, porque tú vives y reinas para siempre. En esta hora yo te pido que tú tomes el control de mi vida. Toma el control en esta hora de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Dios mío. Que en esta hora, Padre, esa palabra puede llegar a lo más profundo de cada corazón en esta hora. Toca ahí las mentes, los corazones en esta hora, Jesús de Nazaret. Que en esta hora puedan abrir, Dios mío, sus corazones para escuchar tu palabra. Porque tú nos estás hablando en esta hora, Padre, con amor. Tú nos estás hablando en esta hora con tu amor, que tú nos amas, Jesús de Nazaret. Sé tu Dios mío en esta hora, Padre. Paséate a lo largo y a lo ancho de este lugar, y que tu gloria empiece a ser derramada. Que tu espíritu en esta hora empiecen a sentir. Toca esos corazones duros en esta hora, puedan ser quebrantados con tu presencia, mi Dios amado. En esta hora, Dios mío, te damos gracias, Padre, porque en esta hora vamos a impartir, Dios mío, ese mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. En esta hora, ¿verdad, hermano? Voy a hacer una lectura allá en el libro de Joel, capítulo 2, del versículo 28. Si lo tiene, hermano, se pone de pie y leemos la palabra del Señor. Joel, capítulo 2, su versículo 28 a su versículo 32. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Unidos. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aleluya. Dice, ¿verdad?, que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Van a profetizar, dice, ancianos y a un niño, los jóvenes verán visiones. Y se está cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra. Antes que nada, hermano, yo les voy a testificar brevemente que yo fui también sanada de cáncer. Por la misericordia del Señor, ¿verdad, hermanos?
el Señor me sanó de cáncer, y por eso yo les digo con seguridad que a ese Dios que nosotros le servimos es un Dios grande, es un Dios poderoso, porque lo que a la ciencia le es imposible, para nuestro Dios todo le es posible. Él sana cáncer, sana sida, sana diabetes, porque nuestro Dios todo lo puede. Yo enfermé de cáncer en el año 2020. Fue un proceso muy difícil, en el cual ahí el Señor nos quebrantó, ahí el Señor nos formó, porque para obtener algo de parte de nuestro Dios, tenemos que pasar por un proceso. Y el Señor así lo hizo en mi vida. Él permitió que ese cáncer llegara a mi vida, pero Él sabía que me iba a dar la victoria. Pasamos el proceso de cáncer en el año 2020, en el cual, hermanos, hermanas, fue un año muy triste, muy doloroso, porque cuando a mí me dan la noticia que yo tenía cáncer, en ese momento yo sentí que mi mundo se venía abajo. Yo me sentía sola, pero déjeme decirle que el Señor nunca me dejó sola. Ahí estaba el Señor conmigo. Yo tuve el cáncer en el endometrio. El endometrio llegó a medir 11.5 de largo por 7 de ancho, en el cual el médico decía: lo tienes al doble, porque el de la mujer debe de medir 5. Y me dice: vete, que te atiende a tu médico para ver si aún hay algo que hacer, a ver si aún tienes algún tratamiento que te puedan dar, para ver si podemos atacar el cáncer. Yo empecé con el sangrado en abundancia en el mes de julio hasta llegar al mes de octubre. Mi hemoglobina llegó hasta 5, en el cual, hermanos, para la ciencia yo ya no tenía vida, pero para Cristo sí tenía vida. En aquel día, ¿verdad?, me acompañó mi madre. A ella le dan la noticia. Ella tal vez humanamente se sintió devastada, pero para Dios ya sabía lo que venía a mi vida. Por la misericordia de Dios, el día 7 de octubre me hacen la biopsia, en el cual me dicen que en 3 meses iban a estar los resultados. En 3 meses me dice, pero cuando el patólogo hace el estudio, saca los tejidos todo podrido, como si usted ve el lodo podrido. Así sacaron 3 tejidos y un pedazo de carne. Lo enfrascaron y el patólogo dijo: Doc, yo de una vez te doy los resultados. Tu paciente tiene cáncer, pero en fase terminal, y ya no hay nada que hacer. Mucho, en 3-5 días ella se viene en una hemorragia incontrolable y ya no va a haber nada que hacer. En ese momento la doctora únicamente agachó la cabeza y no dijo nada. Salgo de ese estudio, voy caminando hacia la parte de afuera donde me esperaba mi esposo, y yo empecé a llorar y él me dijo: ¿qué pasó? Y yo no le contesté, yo seguí caminando y nos venimos. Pero en el medio del camino, ¿verdad?, donde veníamos en el colectivo, yo empecé a derramar mis lágrimas y yo le dije: el patólogo dice que yo ya no tengo esperanza de vida, que yo tengo cáncer en fase terminal. Él me dijo: no te preocupes, vamos a orar a Dios. Si Dios dice que hasta aquí llegó tus días, así va a ser. Pero es cuando Dios quiera, no cuando el hombre quiera. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre de nuestro Dios? Pasó, hermanos, en ese momento, llegamos ese día 7 de octubre. Para el día 10 de octubre, yo me ven en una hemorragia incontrolable. Le llamo a la doctora y le digo:
Doc, estoy así y así. Y ella me dice, vente al hospital, te voy a atender. Cuando yo llego al hospital ese día, ella me dice, mira, yo te dije que vinieras, pero realmente yo ya no puedo hacer nada. Te he dado medicamentos, sobredosis y no ha funcionado. Yo ya no puedo hacer nada, me dijo. Y le digo, ¿cómo es posible? Usted me dice que me va a atender y ahora me dice que ya no hay nada que hacer. Ya luchamos, dice, y ya no hay nada que hacer. En ese momento entra otro doctor, porque fue movido por la voluntad de Dios, porque el Señor nunca me dejó sola. Y le dijo, Doc, luchemos. Lo que el patólogo dice, nosotros no lo sabemos, y lo que nosotros sabemos, él no lo sabe. En ese momento empezaron, ¿verdad?, a ponerme medicamentos para controlar un poco la hemorragia y para que me pudieran controlar un poco el dolor. Así fue, por la misericordia de Dios, se contuvo la hemorragia. Salimos y me dijo, máximo 3 días vas a estar sin mucho sangrado. Cuando la ampolleta te lo apliquen a tal hora, tú ya no vas a tener hemorragia por máximo 3 días. Pero déjeme decirle que no fue así. Me aplican la ampolleta, ni 8 horas dilató cuando yo me vengo en una hemorragia imparable. Yo iba a la taza y soltaba como globos de agua que explotaban ahí, pero era pura sangre. Ese día, 12 de octubre, fue cuando yo le dije a mi esposo, yo ya no puedo más. Únicamente le dije, tú sigue adelante con las niñas buscando del Señor. Porque si la voluntad de Dios ha sido que hoy voy yo parta a su presencia, le digo, yo llevo una gran satisfacción en mi corazón que yo trabajé para el Señor. Y lo hice con todo mi corazón. Únicamente le dije, sigue adelante en el camino del Señor con las niñas. Y yo en mi corazón le decía al Señor que Él tuviera misericordia de mis hijas. Yo le decía, Señor, ten misericordia, porque aún ellas están pequeñas y no se valen por sí solas. En ese momento se acerca mi esposo y me dice que iban a llegar los hermanos de Adriana Gabriela. Ellos tenían que estar aquí en el Buen Samaritano porque iba a estar el grupo de Oasis. Pero la voluntad de Dios fue que él estuviese en la casa. Por la misericordia de Dios, hermanos, el día 12 de octubre fue cuando el Señor me sanó de cáncer. El Señor operó, Él me operó del cáncer. Él lo hace, hermano, no lo hace el hombre, lo hace el Señor. Fue el 12 de octubre del año 2021 cuando Dios obró en mi vida de una manera sorprendente. Y por eso yo les digo que el Señor es el Dios de lo imposible. El Señor hace las cosas. Tenemos a un Dios poderoso, hermano. Nosotros no tenemos a un Dios pequeño, tenemos a un Dios grande. A través de ahí, hermano, de ese proceso del cáncer, el Señor nos empezó a levantar, a usar por la misericordia del Señor. Empezamos, ¿verdad?, a orar. Y el Señor empezaba a hablar a mi vida. Palpablemente aquí una voz en mi oído, yo escuchaba y yo decía, ¿quién me habló? Y pasaba. Y le decía, ¿tú me hablaste? No. Yo estaba aquí, yo podía escuchar esa voz cuando el Señor me daba palabras para alguien. Y luego yo dije, Señor, heme aquí, aquí está tu sierva, oye. Y de ahí el Señor nos empezó, hermano, a hablar y hablar por la misericordia del Señor. Fue el día 30 de octubre, hermano, cuando yo orando estaba en mi cuarto, postrada de rodillas al Señor hasta el suelo. Y yo empezaba a orar y le decía, Señor, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de ti. Yo quiero servirte, le decía con todo mi corazón. Yo anhelo
en mi corazón sentir más de tu presencia. Dame más de ti, Señor, le decía. En ese momento el Señor empieza a hablar a mi vida y me dice: mi pequeña, me decía el Señor, yo te voy a enseñar grandes cosas, me decía. Yo te voy a mostrar, me decía el Señor, grandes cosas. Pero búscame, me decía, en oración. Y así empezamos, hermanos, a estar en oración. Cuando el 23 de octubre a mí me dan un privilegio de orar por las necesidades en el culto unido en Galesio. Pero así como me dan ese lugar, hermano, así el enemigo trabajó en mi vida, también me atacó. Ahí empecé yo ese día con un sangrado, era leve, pero porque sabía nuestro enemigo que ese día se iba a glorificar el Señor. Y fue así, hermanos, que el Señor se glorificó ese día. Por la misericordia del Señor, aquel que creyó recibió. Pasamos una semana de proceso, cuando el Señor habla a mi vida y me dice: quiero que te metas 15 días de ayuno. Y yo le dije: amén, Señor, así va a ser. Solo le decía: solo te pido que tú me des fuerzas, porque acabo de salir de un proceso y no fue fácil. En ese momento el Señor me habla a mi vida y me dice: 15 días de ayuno y vas a entregar en mi iglesia. Empezamos el día 1 de noviembre con el primer día de ayuno, entregué en la iglesia. El segundo día entregué a las 3 de la tarde. Y en la noche el Señor me estaba hablando y me decía: te dije 15 días de ayuno que vas a entregar en mi iglesia. Ahí entendí que era hasta las 8, 9 de la noche que yo tenía que entregar mi ayuno. Y con la ayuda de Dios lo hicimos, hermano. En ese momento fue el día 2 de noviembre cuando el Señor habló. El día 3 de noviembre a las 3 de la mañana, postrada en oración, el Señor me empieza a alimentar con pan y agua. Él me daba pan y me daba agua. De esa manera el Señor me sustentaba. Fue el día 4 de noviembre cuando por última vez el Señor me lleva un pan, pero ya no me lo dio en mi boca, me lo dio en mis manos. Era un pan tan hermoso que no les puedo describir, porque ese pan no hay acá. Ese pan tenía 3 rayitas. En el primero decía milagros, en el segundo decía sanidad y liberación, y en el tercero decía unción, poder y fuego. Me lo entregó en mis manos y yo le dije: Señor, ¿esto qué es? Y Él me dijo: esto es los ministerios que te son entregados hoy. Por la gracia del Señor, hermano, nosotros no somos nada sin Dios. En ese momento lo tomé y yo le dije: gracias, Señor. Gracias por lo que Él me había entregado. Seguimos en ayuno. El día 7 de octubre, de noviembre, el Señor habla a mi vida y me dice: mira, postrada de rodillas, era las 3 de la mañana. Mira, me dice, hacia el techo de mi cuarto. Pero yo no vi el techo de mi cuarto. Yo vi directamente el cielo. Y en el cielo había letras escritas con fuego. Y me decía: mira. Y yo podía ver y contemplar, decía: el fin se acerca. El tiempo se acabó. El tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Día de tumulto, dice, vendrá sobre la tierra. Día de tumulto, hermanos, es día de dolor, de angustia. Y el Señor me decía: ese día, dice, de tumulto que llegará sobre la tierra, hasta el más valiente llorará. Porque dice: mi ira vendrá sobre la tierra. Cristo viene pronto, hermano. No lo demos por tardanza, porque Él viene y viene en breve. Eso fue el día 7 de octubre, de noviembre.
Seguimos el día 9 de noviembre. Nuevamente el Señor habla y me dice: quiero que te sometas en 2 días de aposento, que te santifiques solo para mí, me decía. Y yo le decía: sí, Señor, tú conoces mi corazón, yo lo quiero hacer. Pero yo le digo: tengo mis niñas. Si yo lo hago en tu casa, ¿quién cuidará de ellas? ¿Quién les dará de comer? Y yo le decía: Señor, tú conoces mi corazón, yo lo quiero hacer. Permíteme, le decía, que yo lo pueda hacer acá en mi casa. Y el Señor, por su misericordia, habló a mi vida y me dijo: pero solo santifícate para mí, me decía. Santifícate, me decía, solo para mí, porque te voy a mostrar muchas cosas, me decía el Señor. A las 3 de la mañana nuevamente el Señor habla y me dice: te voy a mostrar la ciudad del gran rey. Alaben el nombre del Señor, hermanos, porque Él está aquí. Usted no ve, pero hay ángeles aquí paseándose en este lugar. Y Él me dijo: te voy a mostrar la ciudad del gran rey. Y yo decía: ¿cómo va a ser, Señor? En sueño, en visión. Y hasta ahí ya no me dijo más. Entré en aposento el día 9 de noviembre por la noche. El día 10 de noviembre, nuevamente el Señor habla y me dice a las 3 de la mañana: te voy a tomar, me decía, por 7 horas. Te voy a enseñar la ciudad del gran rey, pero también te voy a mostrar el infierno, me decía. Cuando me dijo eso, un temor entró en mí y yo decía: el infierno. Y Él me dijo: no te preocupes, porque ángeles van a cuidar de ti. En ese momento, hermanos, me dijo: vas a empezar a sentir que tus fuerzas se van a debilitar, que tu corazón te va a doler. Y cuando llegue el momento, me decía: tú vas a partir a mi presencia. Aleluya. Eso fue el día 10 de noviembre, hermano. A partir de las 8 de la mañana, yo empecé a sentir mi cuerpo sin fuerzas. Empecé a sentir que mi cuerpo se debilitaba. Y yo me postraba y me decía: ora y lee mi palabra. Ora y lee mi palabra. Y yo empezaba, oraba y leía la palabra, oraba y leía la palabra sin descanso. En ese momento me dice: ora y lee, y yo así lo hacía, a tal grado que yo ya no me pude postrar de rodillas en el piso, porque mis huesos me dolían. Sentía mi cuerpo sin fuerza, únicamente ahí postrada en la cama, embrocada, acostada, lloraba y yo leía. Yo no encontraba ya sosiego tampoco para mi cuerpo porque me dolía. Cuando llega mi esposo del trabajo, yo estaba orando esa hora. Luego salí, le hablé nada más y volví a regresar al cuarto. Y él me pregunta: ¿cómo te sientes? La verdad, le digo: me siento sin fuerzas. Y él lo pudo notar y me dice: pero días anteriores no te sentías así. Pero le digo: hoy va a ser el día, le digo, que el Señor me va a tomar. Cuando yo le digo esa palabra, como ser humano, él se entristeció, se preocupó, porque le dije: hoy me dijo el Señor que hoy me va a tomar por 7 horas. Pero no te preocupes, le digo, porque me dijo que yo voy a volver, que me va a llevar a conocer la ciudad del gran rey, pero también el infierno. En ese momento entré al cuarto, él se quedó afuera, siendo, hermano, como las 5 de la tarde. Yo empecé con el dolor en el corazón y yo le digo a mi esposo: me siento mal, mi corazón me duele, le decía. En ese momento él salió, fue a llamar a nuestro hermano Mar para que oraran
oraron. Y en ese momento en mi corazón me empezó a doler más. Y a través de la oración yo miro hacia el techo de mi casa, pero no veía el techo, veía el cielo. Y una luz resplandeciente que bajaba sobre mi cuerpo, y de esa luz una voz que me decía: 2 ángeles van a ir por ti para que te traigan a mi presencia. Pero dile a tu esposo que él tome la hora. Dile que no se preocupe, porque tú vas a volver. Alabe el nombre del Señor, hermano, porque Él está aquí. En ese momento mi corazón empezó a dolerme más. Cuando llegó en un momento ese dolor tan insoportable que yo ya no soporté, fue cuando 2 ángeles venían ya bajando. Y en ese momento, ¿verdad?, salió mi alma. Los ángeles me toman, uno de la mano derecha y el otro del brazo izquierdo, y me cubren con un manto blanco resplandeciente y me dice: es el momento que partamos, porque allá te esperan, me decía. Cristo vive, hermano, no se calle. Él está aquí, alabe y bendiga el nombre de nuestro Dios. En ese momento quedamos al aire. Yo podía ver mi cuerpo allá en la cama. Podía ver a mi esposo llorando, a mis niñas que lloraban. Y yo cuando me tenían, yo quería volver a ingresar en mi cuerpo, pero yo no podía. Y los ángeles me dijeron: mira, vi en la puerta de mi cuarto y ahí estaba la muerte. Y me dice: contémplalo, me dice. Pude contemplar su rostro. La muerte no es como lo pintan acá, es horrible. Y la muerte empieza a hablar y me dice: desde el vientre de tu madre, me decía, te he querido matar. Porque decía, ella no te quería y no te quiere, me decía, la muerte hablaba. En ese momento los ángeles le dijeron: muerte, te reprendemos en el nombre de Jesús, y a ella no la vas a tocar, le decía, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario y estás debajo de sus pies. En ese momento la muerte dijo: no te he podido matar, porque siempre esa luz resplandeciente ha estado en ti, y ellos 2 que nunca te han dejado sola, me decía. En ese momento la muerte obedeció y salió llorando y dijo: no puedo, y se fue llorando. Me toman de los brazos y me dice: es momento que partamos a la presencia del Señor, porque allá te esperan. Y empezamos a subir, hermanos, a una velocidad tremenda que usted no se imagina. En el primer cielo pude contemplar el sol, pude contemplar la luna y las estrellas. Las estrellas de acá lo podemos ver pequeñitas, pero son gigantes y resplandecen con un resplandor tan inmenso que usted no se imagina. Pasamos el primer cielo y llegamos al segundo. En el segundo habían muchos demonios horribles, todos deformes. En ese momento que íbamos pasando, los demonios empiezan a gritarme y decía: maldita tú y maldito tu Dios y maldito a todos los que le adoran. Ellos gritaban de esa manera, y de esa luz resplandeciente salía la voz y decía: mira esos demonios, me decía, mira esos demonios cómo bajan. Y yo empezaba a ver cómo esos demonios bajaban en la tierra, bajaban a las iglesias, bajaban a los hogares, a las calles. ¿Y saben para qué bajan? Para destruir. ¿Por qué? Porque cuantos más almas quieran ganarse para el infierno, eso es lo que quieren, porque saben que Cristo viene pronto y no les queda más tiempo. Ellos no descansan. En ese momento yo veía en la iglesia cómo entraban poniendo chisme, poniendo odio,
poniendo rencor, poniendo conformidad. ¿Y para qué? Para dividir a la iglesia, para que la iglesia no prospere. Para eso trabajan los demonios, pero trabajan a todo aquel que le quiera dar lugar. De esa manera los demonios entran a la iglesia para trabajar, para poner que esté conforme el hermano o la hermana, que así está bien. Déjame decirte que ese es trabajo del diablo. Tú tienes que esforzarte por agradar al Señor cada día. En los hogares se metían para destruir, para que haya tantos divorcios. En la calle provocan los accidentes. Hacen que las prostitutas empiecen a prostituirse, que el borracho empiece a tomar más, que haya pleitos. De esa manera trabajan esos demonios. Y me decía, mira, esos demonios están disfrazados, me decía. Están disfrazados de caricaturas. Y me empezaba a ver yo todos los demonios. Había de Mickey Mouse, Ben 10, Tortuga Ninjas, Barbie, Cenicienta, el Chavo del 8 y todo lo que usted contempla. Todas esas princesas son demonios, pero disfrazados con esa caricatura. Y me decía el Señor, mira, dice, lo tienen con poca insignificancia, pero son demonios que se están posesionando de los niños. Y decía el Señor, no permitas que tus hijas, me decía, vean todos esos demonios, toda esa basura del diablo. Y me decía, ve y diles que saquen toda basura del diablo de sus casas, porque aún los cristianos lo tienen metido en sus casas. Todos esos hermanos son puros demonios disfrazados. ¿Y sabe para qué? Para que se posesionen de los niños y el niño sea rebelde. De esa manera trabaja. Y los ángeles le dijeron, abran paso porque a ella no la van a tocar. Y ellos obedecieron y abrieron paso y subimos al tercer cielo. Íbamos sobre esa luz resplandeciente. A mitad de esa luz resplandeciente, el ángel de mi derecha me dice, ¿sabes quién te va a recibir hoy? Y yo le dije, no lo sé. Y seguimos avanzando. Nuevamente me pregunta y me dice, ¿sabes quién te va a recibir hoy? No lo sé, le decía. Al llegar cerca de esa luz resplandeciente, yo pude contemplar un portón blanco que resplandecía, estaba cubierto todo de oro y decía, bienvenido al paraíso eterno. Alabe el nombre del Señor, hermano, porque esto es real. Cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a esa mansión. En ese momento llegamos parados frente a ese portón y nuevamente el ángel me dice, ¿sabes quién te va a recibir hoy? Y yo le decía, no lo sé. El ángel cayó y empezaron a caminar 3 ángeles. Uno se paraba a la derecha, el otro a la izquierda y el otro en el centro. En ese momento abrieron el portón y los ángeles me dijeron, entra. Empecé a entrar, a caminar y yo vi todo, las calles de oro. Un oro, hermanos, que brilla, resplandece, que no se compara con el oro de acá. Es un oro, hermanos, tan precioso. Y yo empecé a caminar. En ese momento que empiezo a caminar, unos pasos se empiezan a acercar. Y mi espíritu se empezó a estremecer y empecé a temblar. El cielo empezó a temblar cuando se acerca esos pasos. Y yo quiero levantar mi mirada para ver qué más había y quién se acercaba. Una luz tan resplandeciente opacó mi mirada y yo caí de rodillas. En ese momento se acercó y me dice, yo soy Jesús, me decía. Yo soy Jesús el que te ha llamado. Tenía sus ojos como llama de fuego, su vestidura blanca resplandeciente.
y un cinto de oro que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento yo le dije: Jesús, yo no soy digna de ser tu hija, le decía. Yo no soy digna de estar aquí, le decía el Señor. Porque yo le digo, yo te fallo, yo no soy perfecta, le decía. Y Jesús se acercó, me abrazó, hermano, con un amor tan dulce y me dijo: mi pequeña, no te preocupes porque yo estoy contigo, me decía. En ese momento me dice: hoy te voy a enseñar mis mansiones, me decía. Y me dijo: camina. Y empecé a caminar. El Señor me enseña sus manos tan blancas, pero tenía la cicatriz de aquellos clavos que fueron clavados en esa cruz por amor a nosotros. Y me dice: diles que ellos no valen oro, no valen plata. Ellos valen mi sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. El Señor me decía: diles que yo los amo, porque ellos están comprados con mi sangre preciosa, me decía. Y me dice: camina. Empecé a caminar. Y me dice: mira, era una mansión, hermanos, de oro. Y no tiene fin. Es grande. No se le puede ver el fin a esa mansión. Y me dice: mira. Y yo podía contemplar puras sandalias cubiertas de oro que resplandecían. Y Jesús toma un par de sandalias y me dice: póntelas. Y yo me las pongo. Y me dice: camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice: mira. Era la segunda mansión de oro. Y no se le puede ver el fin. Y había muchos vestidos de lino finísimo, blanco, resplandecientes. Y todos los tienen orden. Y yo miro hacia abajo y veo unos vestidos tirados. Y yo corro para recogerlos y me dijo: no lo toques. Y yo le dije: Jesús, ¿pero por qué? No lo toques, me dice, porque esos vestidos son de aquellos que un día vinieron a mi presencia y hoy se han vuelto al mundo. Esos vestidos estaban arrugados, todos manchados. Y me decía: son de aquellos que un día vinieron a mis pies, pero hoy me han dado la espalda. Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. En la tercera mansión había muchas coronas de oro, unas coronas tan preciosas y de oro, un oro que resplandecía tan hermoso. Y me empieza a enseñar. En la parte de arriba había muchas coronas con muchas perlas, cubiertas todas de perla. En la segunda había coronas pero con pocas perlas. Y en la tercera había coronas pero no tenían perlas. Y él me dijo: toma, esta es tu corona, me decía el Señor. Y mi corona solo tenía 5 perlas. Y yo le dije: Señor, ¿las perlas qué significan? Y él me dijo: cada perla significa las almas que tú hayas ganado para mí. Y tú solo tienes 5, me decía. Y el Señor me dice: pero no te preocupes, me decía, porque pronto tu corona se va a llenar de perlas preciosas. Alabe el nombre del Señor, hermano. Si usted quiere que su corona tenga perlas, gane almas para Cristo. No se quede sin trabajo, que hay trabajo. Hay que rescatar las almas de las garras del diablo. Y me dijo: camina. Y empecé a caminar. Y me dijo: mira, yo pude contemplar 24 sillas de oro. Y en esas 24 sillas estaban los 24 ancianos. Y uno se levanta y me dice: yo soy aquel que te ha visitado en sueños y que te ha hablado en sueños, me decía. Y se sentó
y los demás callaban. Y me dijo: Jesús, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo: mira. Yo pude contemplar a 7 ángeles con sus trompetas. Y Jesús me dijo: ve y diles que 7 trompetas ya han sido sonadas. Aún falta la última, que está esperando únicamente la orden de mi Padre. Pero ese ángel, hermano, la trompeta ya lo tenía cerca de la boca. Él únicamente me decía: espera que mi Padre le dé la orden y la trompeta sonará. Ve y dile, me decía, que se preparen, porque mi iglesia aún no está preparada, me decía. Ve y dile que cada día se santifiquen para mí, porque pronto, me decía, mi iglesia se viene a las bodas del Cordero. Pero mi iglesia aún no está lista, me decía. Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que yo empiezo a caminar, yo escucho un canto angelical que decía: gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En ese momento mi espíritu se estremece al escuchar ese canto. Y yo pude contemplar miles y millares de ángeles alabando el nombre de nuestro Dios. Y me dijo: te voy a mostrar a un hombre que predicó mi palabra allá en la tierra. Y yo pude contemplar el rostro anciano para que yo lo conociera. Era del hermano Gigi Ávila. Y estaba con su vestido resplandeciente. Y me dice: él predicó, me decía, mi palabra, predicó mi sana doctrina y nunca la desvió. Por eso hoy ella está aquí, me decía el Señor. Y mira, me decía, su corona, la corona de nuestro hermano Gigi Ávila, estaba llena de puras perlas preciosas. Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que empezamos a caminar, pude contemplar un mar de cristal que bajaba desde la presencia de nuestro Dios Padre y corría. Y me decía: bebe. Y yo me arrodillé y yo empecé a tomar de esa agua. Y esa agua es tan dulce, más dulce que la miel. Y yo la empezaba a beber y no paraba. Y de repente nuevamente se escucha el canto angelical que decía: gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento me dice: para. Y camina. Y yo empiezo a caminar. Y me dice: ve y diles que el que tome de esta agua nunca tendrá sed, y que el coma de esta agua nunca perecerá, porque el agua significa, me decía, mi palabra allá en la tierra. Que el que coma, dile que nunca perecerá. Y me dijo: camina. Y empecé a caminar. De repente se asoma un joven y me dice: ¿lo conoces? Y yo le dije: no, Señor, yo no lo conozco. Y me dijo: él es, me decía, tu pastor donde tú naciste, me decía. Él es mi hijo Ricardo Nanguyuri. Nuestro hermano fue fiel y hoy está en la presencia de nuestro Dios. Si nosotros nos preparamos y somos fieles aquí, un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y yo le dije: pero Jesús, él murió anciano allá en la tierra. Y Jesús me dijo: aquí no hay ancianos, aquí todos son jóvenes con fuerzas vigorosas. Son con nuevas fuerzas vigorosas, me decía. Y él se formó con los demás ancianos y empezaban a glorificar el nombre de nuestro Dios y entraron en la mansión. Y me dijo: camina, porque aún hay mucho que mostrarte, me decía. Y yo empecé a caminar. Y me dijo: mira. Y yo pude contemplar, hermanos, el jardín. Un jardín tan hermoso, con flores tan hermosas. Y una fragancia tan hermosa que usted no se imagina. Que no lo podemos comprar ni con un perfume tan caro acá. Era tan hermoso y me decía: mira. Y yo empecé a caminar en ese jardín y lo empecé a tocar. Y de repente me dice: camina. Y yo empecé a caminar.
Llegamos a un lugar donde había un laguito así de agua transparente, donde todo solo se podía contemplar piedras de colores tan hermosas. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Mira, me decía. Y yo vi a una joven de cabello largo. Y alrededor de ella habían muchos niños. Y Jesús me dijo, mira, ¿ves a ese niño que está ahí? Me decía. Y yo le dije, sí, Señor, yo lo veo. Jesús me dijo, Él es, me decía, tu hijo, el que tú abortaste allá en la tierra. Ese niño era tan hermoso, hermano, con su cabello rubio. Y era tan feliz ahí, me dijo, Él es tu hijo, el que tú abortaste, me decía allá en la tierra. Cuando Jesús dijo esa palabra, ese niño me sonrió. Y yo quería abrazarlo y Jesús me dijo, no puedes. Porque tú no has venido, me decía, a quedarte aquí. Tú no eres eterna aquí, me decía. Jesús me dijo, yo tomé, me decía, tu hijo varón. Lo tomé como ofrenda, me decía, para mí. Porque un día tú ibas a estar aquí, me decía. Un día tú ibas a estar caminando aquí. Por eso yo lo tomé como ofrenda. Porque yo te iba a quebrantar, me decía, y tú ibas a salir victoriosa. No te preocupes, hermana, si has perdido a un hijo. Déjame decirte que ella está feliz gozando de lo que hay allá. Este lugar es tan hermoso. Ese niño corría tan feliz. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Cuando íbamos pasando cerca de esa joven se postró y empezaba a adorar el nombre del Señor y decía, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Y me dijo, diles al mundo, me decía, dile al mundo entero, yo soy, me decía, la madre de Jesús, y diles que yo no soy una diosa. Diles que yo no tengo gloria. Diles que yo no tengo trono. Diles que yo no perdono y yo no salvo. Diles que el único que perdona pecados y el que salva es Jesús, me decía. Ve y dile, me decía, que el único que perdona pecados es Jesús. Alábalo, hermano, porque Él está aquí. Esa María que todos le adoran acá en la tierra no tiene poder, no tiene trono, no tiene gloria, únicamente es una imagen. El único que perdona pecados es Jesús. Y el único que te da salvación es Jesús. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que empezamos a caminar, se acerca un ángel. Y yo le pregunto, ¿quién eres tú? Le decía. El ángel me respondió y me dijo, yo soy el arcángel Miguel, me decía, que comando a este ejército. Yo soy, decía el arcángel Miguel, que pelea por ustedes y que nunca pierdo una batalla, me decía. Y había en cantidades de ángeles, millares y millares de ángeles. Y me dijo, Jesús, camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento se acerca otro ángel y yo le pregunto, ¿quién eres tú? Y me dice, yo soy el arcángel Miguel, Gabriel. Yo soy el arcángel Gabriel, me decía, el que llevo el mensaje a todas las iglesias. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En
En ese momento empezamos a caminar y se acerca otro ángel y yo le pregunto, ¿quién eres tú? Y me responde, yo soy un serafín, me decía. Un serafín tiene 6 alas, con 2 se cubren el rostro, con 2 alaban el nombre del Señor y ellos están alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y habían miles y millares de serafines. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar y se acerca otro ángel y le digo, ¿quién eres tú? Yo soy un querubín, me decía. Los querubines son grandes. Y me decía, yo soy un querubín y todos los que están aquí son querubines que guardan. Me decía, somos guardianes de este lugar. Alaba el nombre del Señor, hermano. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y cuando empiezo a caminar me dice Jesús, si los ángeles y los arcángeles, me decía, si los serafines y los querubines me alaban, ¿quiénes son ustedes? Me decían, para que no alaben mi nombre. ¿Quiénes son ustedes? Me decía, para que no alaben mi nombre. Alaba el nombre del Señor, hermano, no te canses. No te canses de bendecir el nombre de nuestro Dios. En ese momento me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y Jesús me dijo, mira. Cuando me dijo, mira, yo pude contemplar la mesa de oro. Es una mesa tan grande que no tiene fin. Alrededor de ella tenía sillas de oro. Y detrás de la silla tenía letras de oro escrito un nombre. Pero yo no lo pude leer. Y Jesús me dijo, ve y diles que la mesa ya está lista. Ve y diles que la mesa ya está lista, me decía. Mira, me decía. Y en cada silla tenía un vestido blanco resplandeciente, un par de sandalias, una corona. Y tenía un plato de oro, una copa de oro y todos los utensilios de oro. Y me decía, ve y dile, me decía, que la mesa ya está servida. Ve y dile, me decía, que la mesa ya está lista, que yo voy en breve por mi iglesia y mi iglesia se viene a la boda del Cordero. En ese momento Jesús me dijo, mira, mi iglesia aún no está preparada, me decía. Mi iglesia aún duerme, me decía. Ve y dile que están viviendo en tiempo de gracia. Ve y dile que se preparen, que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, porque yo voy por una iglesia, me decía, que esté viviendo en santidad. Y me dijo, ve y diles que la mesa ya está servida. Y me dijo, voy a enseñarte a aquellos hombres de fe y a mis apóstoles, me decía. Me enseñó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Noé. Todos son jóvenes que alaban el nombre del Señor ahí. No se cansan de glorificar el nombre del Señor. Y de este lado me decía, mira, ahí está Pedro, ahí está Juan y ahí está Pablo, me decía. Todos son jóvenes alabando el nombre del Señor. Alábale, pueblo, el Señor, porque Él está aquí. Su presencia está en este lugar. No te canses de bendecir el nombre del Señor. En ese momento Jesús me dijo, es tiempo de que te lleve a conocer el infierno. Cuando Jesús me dijo, te voy a llevar al infierno, yo sentí un temor. Y yo le dije, Jesús, yo no quiero ir allá, le decía. Y Jesús me dijo, es necesario, me decía, que tú vayas al infierno para que lleves, me decía, el mensaje que hoy se te ha enviado. Es necesario, me decía, que descendamos allá, porque te voy a mostrar muchas cosas, me decía.
En ese momento los ángeles me tomaron de los brazos y me cubrieron con un manto resplandeciente, que de ese manto cabía lluvias. Y empezamos a bajar. Y yo pude contemplar un hoyo negro y un túnel. Y ahí entramos. Ese túnel era tan oscuro que había muchos demonios. En ese momento Jesús me dijo, el infierno está en el corazón de la tierra, me decía. Y empezamos a entrar en ese túnel tan oscuro. Y los demonios ahí estaban y gritaban. Llegamos parados enfrente de un portón negro atados con cadena. En ese momento yo pude contemplar de ese portón, decía, bienvenido al infierno eterno. En ese momento que Jesús llegó parado frente a ese portón se rompieron las cadenas y se abrió y entramos. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Cuando empiezo a caminar, empieza a contemplar muchos demonios que me gritaban y me decían, por tu alma, decían, hemos luchado, por tu alma hemos estado luchando y hoy tú estás aquí, me decían. Cuando Jesús le dice a un lado, a ella no la van a tocar. Y los demonios se hicieron a un lado y empezamos a caminar. Y Jesús me dice, camina. Y empecé a caminar. Es un lugar tan oscuro, tan horrible. Y yo empiezo a escuchar un grito que decían, ay, 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 esto quema, decían. Un segundo de descanso, por favor. Ay, 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 esto quema, decían. Son las almas que están siendo atormentadas allá en el infierno. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y yo llegué parada sobre un puente. Debajo de ese puente había una profundidad tan oscura que salía humo oscuro. Y yo parada en ese puente, yo empecé a tambalear. Ese puente se empezó a mover. Y en ese momento llegó un temor a mi vida y yo dije, yo me voy a caer de aquí. Cuando yo digo esa palabra, de ese lugar sale un demonio con 7 cabezas y 10 cuernos. Y me gritaba y me decía, si eres hija de Dios, vénseme. Si eres hija de Dios, vénseme, me decía. En ese momento Jesús me dijo, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Me decía, si yo estoy aquí contigo. Cuando Jesús dijo esa palabra, una luz resplandeciente del cielo bajó con una Biblia. Y cuando esa luz resplandeciente llegó sobre ese demonio, se desapareció. Y Jesús me dijo, camina. Y yo pasé ese puente y empecé a caminar. Cuando empiezo a caminarse, empiezo a escuchar más cerca esos gritos que decían, ay, 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 esto quema. Un minuto de descanso, por favor, decían. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a ese hombre que está ahí? Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Ese hombre sacaba la mano y decía, sácame de aquí, por favor. Esto quema, decía, sácame de aquí, por favor. Esto quema. Una oportunidad pedía. Y Jesús me dijo, ese hombre que tú ves ahí, me decía, él fue sacerdote allá en la tierra. Él escuchó mi palabra, pero nunca se arrepintió. Por eso me decía, hoy él está aquí. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, ¿ves a esa mujer que está ahí? Y yo le dije, sí, Jesús, yo lo veo. Aquella mujer sacaba la mano y pedía,
sácame de aquí, por favor, me decía, esto quema. Un segundo de descanso, por favor. Jesús me dijo, ¿ves a esa mujer que está ahí? Sí, Jesús, le decía, yo lo veo. Esa mujer, me decía, fue monja allá en la tierra. Pero ella, me decía, desde niña fue evangélica. Pero de estar de iglesia en iglesia, de monja vino terminando. Por eso hoy, me decía, ella está aquí. Y aquella mujer me gritaba y me decía, ve y diles que el purgatorio no existe, decía. Ve y dile, me decía, que el purgatorio no existe. Si aquellos te han dicho que del purgatorio van a sacar tu alma, déjame decirte que es mentira. Porque una vez que tú mueras aquí sin Cristo, te vas al infierno. Y allá es de tormento. Allá no hay descanso. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, mira, ¿ves a esa mujer que está ahí? Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Jesús me dijo, esa mujer en la tierra fue lesbiana, me decía. Fue lesbiana y nunca se quiso arrepentir. Escuchó mi palabra y hoy está aquí, me decía el Señor. Y esa mujer gritaba, ay, 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 esto quema. Un segundo de descanso, por favor. Y me decía, mira, me decía, como ella allá en la tierra tenía relaciones sexuales. Y mira, me decía, cantidades de demonios hacían cola para tener relaciones con esa mujer por la boca. Cuando ellos tenían relaciones, le destrozaban todo por dentro y gritaba, ay, 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 un segundo de descanso, por favor. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a ese hombre que está ahí? Me decía, sí, Jesús, le decía, yo lo veo. Aquel hombre sacaba la mano y decía, sácame de aquí, por favor, esto quema. Y Jesús me dijo, ese hombre allá en la tierra fue homosexual. Escuchó mi palabra y nunca se quiso arrepentir. Por eso hoy él está aquí. Y aquel hombre gritaba y pedía una oportunidad más. Y Jesús le dijo, tu oportunidad estuvo en la tierra. Y habían demonios en cantidad haciendo cola para tener relaciones con ese hombre. Y le destrozaban todo por dentro y él gritaba. Gritaba, ay, ay, un segundo de descanso, por favor. En ese momento Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar y le dije, Jesús, sácame de aquí, por favor, le decía, yo ya no puedo más. Y Jesús me dijo, camina, porque aún hay mucho que mostrarte. Y yo empecé a caminar. Y Jesús me dijo, mira, ¿ves a ese hombre que está ahí? Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Y me decía, él fue cristiano, pero nunca dejó la mentira, me decía. Se bebía de mentiras y nunca dejó la mentira. Ve y diles que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, me decía el Señor. Ve y dile que en el reino de los cielos no va a entrar aquel que es mentiroso. Y me decía, por eso él hoy está aquí. En ese momento me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a ese hombre que está ahí? Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Y me dijo, mira, me decía, él nunca le gustó ofrendar en mi iglesia. Nunca le gustó diezmar en mi iglesia, me decía,
Por eso Él está aquí, me decía. Ve y dile, me decía, que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Ve y dile que ningún ladrón, me decía el Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que yo empiezo a caminar, me dice, mira. Jesús me dijo, mira, me decía. Aquel hombre sacó su cara de la llama de fuego. Jesús me dejó contemplarlo. Cuando yo veo su rostro, Él grita y me dice, hijita, sácame de aquí, por favor. Me decía, esto quema. No lo pude contemplar. Era mi abuelito que ya falleció. Él me gritaba y me decía, hijita, sácame de aquí, por favor, esto quema. Los demonios corrieron y le daban una cerveza cubierta de hielo. Y le daban que lo tomara, y cuando él lo tomaba era ácido que le destrozaba todo dentro. Y uno tras de otro no lo dejaban descansar, y él solo gritaba, un segundo de descanso, por favor, esto quema, decía. Y Jesús me dijo, Él escuchó mi palabra. Él se burló de mi palabra, me decía, nunca se quiso arrepentir. Tú le hablaste de mi palabra, me decía, pero él nunca se quiso arrepentir. Él se burló, me decía, de mi palabra. Por eso hoy me decía, aquí está su pago. Hoy el Señor está hablando a tu vida. Escucha la voz de Dios, porque el infierno es real. El infierno es real, y déjame decirte que allá es puro tormento. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ves a esas dos mujeres que están ahí, me decía. Si Jesús, yo lo veo, le decía. Mira, me decía, ve y diles que están en adulterio, me decía. Ve y dile que se arrepientan porque yo los perdono, me decía el Señor. Mira, me decía, me han dejado a mí, me decía, porque ahora su Dios es el dinero. Ve y diles que yo los perdono y que se arrepientan, me decía, porque si no pronto sus almas estarán en el infierno, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que quiten todo orgullo de su corazón y que perdonen. Que yo los perdono, me decía. Que se arrepientan, ve y dile, me decía. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y yo le digo, Jesús, sácame de aquí, por favor, yo ya no puedo más. Y Jesús me dijo, camina, porque aún hay mucho que mostrarte, me decía. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a aquel hombre que está ahí? Me decía. Sí, Jesús, le digo, yo lo veo. Ese hombre, me decía, fue pastor allá en la tierra, pero nunca vivió mi palabra, me decía. Ve y diles que vivan mi palabra, que prediquen mi palabra, que hablen de santidad, porque yo voy por una iglesia, me decía, que esté viviendo en santidad. Yo voy por una iglesia que cada día se santifique.
Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia que esté en santidad, me decía el Señor. En ese momento Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a esa mujer que está ahí? Me decía, sí, Jesús, le digo, yo lo veo. Esa mujer, me decía, en la tierra fue prostituta. Mira, me decía, y me enseñó cómo ella vivía con muchos hombres y tenía relaciones. Y me decía, mira, ahí lo atormentaban aquellos demonios en forma de culebra y tenían relaciones y le destrozaban todo adentro, y ella gritaba, un segundo de descanso, por favor. Y los demonios lo atormentaban y no descansaban. Y me decía, ve y diles que se arrepientan. Ve y dile, me decía, que se arrepientan porque yo los perdono, me decía el Señor. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira. Y yo podía mirar, hermano, y me decía, aquí hay pastores y evangelistas, me decía. Pastores y evangelistas en el infierno. Y Jesús me decía, ellos están aquí, me decía, porque nunca predicaron mi palabra por amor a mí. No predicaron por amor a las almas. No predicaron, me decía, por amor a mi palabra. Ellos predicaron por amor al dinero. Ve y dile, me decía, a los pastores y a los evangelistas que prediquen mi palabra, que vivan en santidad, que vivan en santidad, me decía. Ve y dile que le hablen a mi iglesia de santidad y que cada día se santifique, porque yo voy por una iglesia, me decía, que esté viviendo en santidad. Me decía, ve y diles que prediquen mi palabra tal cual está escrita. Ve y diles que no prediquen de prosperidad, me decía, porque hoy predican de prosperidad y más prosperidad. Porque hoy están, me decía, viviendo más en sus carnes que en mi espíritu. Ve y dile, me decía, que prediquen mi palabra, que prediquen de santidad, para que mi iglesia se santifique, decía el Señor. Alaba el nombre de nuestro Dios, hermano. Jesús me dijo, camina. Y empecé a caminar. Y me dijo, mira, me decía. Yo pude contemplar el rostro de un pastor. Y Jesús me dijo, ve y dile que se arrepienta, me decía, porque yo lo perdono. Él no es digno, me decía, de estar en mi lugar santo. Él no es digno de tener a mi iglesia, me decía el Señor, porque Él está viviendo en pecado. Él está haciendo injusticia allá en la tierra. Él está comprando la justicia, me decía el Señor. Pero ve y dile, me decía, que se arrepienta, porque yo lo perdono. Yo pude contemplar ese rostro, hermanos, y yo lo conozco. Déjame decirte que si no estás viviendo conforme a la voluntad del Señor, tu alma está caminando para el infierno. Cristo vive, alábalo si puedes en esta hora. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y Jesús me decía, mira, me decía, mira cómo está mi iglesia, me decía el Señor. Y yo empezaba a mirar a las iglesias y me decía, mira cómo entran, me decía, en mi iglesia. Y yo podía contemplar a hermanas, a jovencitas con sus faldas talladas arriba de la rodilla. Y me decía, ve y diles que se vistan, me decía, con pudor y modestia, porque yo voy por una iglesia santa, me decía. Ve y diles que se santifiquen. Ve y dile que quiten toda moda del mundo, me decía el Señor. Y me dijo, mírame cómo está mi iglesia, me decía. Y yo podía contemplar cómo tenían sus uñas largas pintadas.
el pelo cortado y se maquillaban. Y me decía, ve y diles que quiten toda basura del diablo. Me decía, ve y diles que vivan en santidad, porque yo voy por una iglesia santa, me decía el Señor. Y me dijo, camina, me decía el Señor, y yo empecé a caminar. Y me decía, mira, me decía, mira mi iglesia, me decía, lo que ha permitido. Y yo podía contemplar cómo habían celulares dentro de la iglesia. Y me decía el Señor, hoy se avergüenzan, me decía, de cargar mi palabra. Hoy se les hace más fácil meter un celular en mi iglesia. Ve y dile, me decía, que yo no quiero ni un celular dentro de mi iglesia. Que carguen mi palabra, me decía. Porque hoy en día, ¿verdad?, descargan la Biblia en un celular y les es más fácil agarrar el celular y leer la palabra del Señor ahí. Pero el Señor no quiere, me decía, un celular dentro de su iglesia. Él quiere que usted lea su palabra tal cual está escrita. Y Jesús me dijo, mira, me decía, mira mi iglesia cómo está. Y yo podía contemplar cómo hermanos y jóvenes con pantalones apretados, esos pantalones que están muy de moda, que están apretados, que más que a la fuerza entran en ese pantalón. Y me decía, mira, me decía, cómo toman mi lugar santo. Ve y dile, me decían, que se vistan con pudor y modestia. Aún en los hombres, hermanos, Dios quiere que se vistan con pudor y modestia. Y me decía, mira cómo tocan mi lugar santo, me decía el Señor. Yo podía contemplarlos con esos pantalones. Y me decía, mira, las playeras no son playeras, son blusas, me decía el Señor. Mira, me decía, mira mi iglesia lo que ha permitido, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que ellos no pueden pisar mi lugar santo. Ve y diles que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, me decía el Señor. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, mira. Y yo podía mirar, hermanos. Y me decía el Señor, mira lo que escuchan. Esas no son alabanzas, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo quiero que me canten cantos e himnos espirituales. Me decía, mira lo que ha copiado mi iglesia, me decía el Señor. Yo podía escuchar bandas, merengue, reggaetón, salsa, cumbia. Y me decía, ve y dile, me decía, que quiten toda basura de mi iglesia y de sus casas, porque yo quiero, me decía el Señor, que me canten cantos e himnos espirituales. Ve y dile, me decía, que no copien esas canciones del mundo. Ve y diles que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, porque yo voy por una iglesia, me decía, santa. Y me decía el Señor, mira, me decía, mi iglesia, ve y dile, me decía, que yo no quiero artistas, que yo quiero cantores, me decía, que yo quiero levitas, que me adoren en espíritu y en verdad. Alaba el nombre del Señor, hermano. El Señor no quiere artistas, quiere cantores, quiere levitas, que le cantemos en espíritu y en verdad. Ve y dile, me decía, que quiten toda basura de mi altar, que quiten toda basura de mi iglesia, me decía. Ve y diles que vivan en santidad, me decía el Señor. Mira, me decía el Señor, cómo pisan mi altar. Yo podía contemplar cómo subían con sus vestidos largos, pero sus blusas
descotadas de tirantes, cubiertas nada más con un chaleco. Y el Señor me decía: ve y dile que no pueden subir en ese lugar santo. Ve y dile, me decía, que se vistan con pudor y modestia, porque yo voy por una iglesia santa. Yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. Y me dijo: camina, me decía el Señor. Y yo empecé a caminar y se escuchaban esos lamentos. Ay, 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 esto quema. Un segundo de descanso, por favor. Y Jesús me dijo: mira, mira, me decía, mi iglesia, ¿dónde está metida? Me decía el Señor. Y yo podía contemplar hermanos que estaban enfocados en las novelas, enfocados en las películas. Y Jesús me decía: ve y diles que se salgan de ahí, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que se salgan de ahí, porque esas novelas, esas películas, me decía, están pactadas con el mismo diablo, me decía. Ve y dile que yo voy por una iglesia santa, que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Mira, me decía el Señor, lo que hacen en la novela, lo hacen ellos allá en la tierra. Engañan a sus esposos, me decía, engañan a sus esposas. Ve y dile, me decía, que quiten toda basura. Diles que vivan en santidad y que cada día se santifique, me decía el Señor. Y Jesús me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. Empezamos a caminar y me decía: mira, me decía el Señor, mira, me decía, hasta dónde está el pecado del hombre. Mira, me decía, hasta dónde ha llegado la maquinación del hombre. Mira, me decía, y aún los cristianos están metidos ahí. Y yo podía contemplar, hermano, cómo tenían relaciones sexuales. Tenían relaciones sexuales oral y anal. Y me decían: ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Ve y dile que quiten todo pecado, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo en la tierra dejé a un hombre y dejé a una mujer. Y dejé como el hombre, me decía, se iba a llegar a su mujer y la mujer al hombre. Ve y dile, me decía, que se arrepientan y que vivan en santidad. Me decía: mira, hasta en las ropas interiores. Me decía: mira, me decía, han copiado las modas del mundo, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que eso solo lo usan las prostitutas, me decía. Ve y dile, me decía, que yo quiero que se vistan con pudor y modestia. Aún en tu ropa interior, hermana, te debes de vestir con pudor y modestia. Porque me decía el Señor: ve y dile que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Yo voy por una iglesia que cada día, me decía, se santifique. Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. Y me decía: mira, me decía, mira cómo entran en mi iglesia. Y yo podía contemplar hermanas con faldas largas. Y me decía: mira cómo están en sus casas, me decía. En sus casas los podía contemplar con short, con pantalón, con blusa de tirantes. Y me decía: ve y dile, me decía, que aún en sus casas yo los quiero que se vistan con pudor y modestia, porque ahí habita mi Espíritu Santo, me decía. Ve y dile que yo no solo quiero el corazón, yo quiero sus cuerpos, porque sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, me decía el Señor. Alaba el nombre del Señor, hermano. Ve y dile, me decía, que se vistan con pudor y modestia, porque en sus casas ahí está mi Espíritu Santo, me decía.
Mira, me decía el Señor. Mira, los pastores, me decía, a los ministros, a los evangelistas, cómo predican mi palabra. Y yo los podía contemplar con sus camisas manga larga, con sus pantalones de vestir. Y Jesús me decía, mira, me decía, cómo están en sus casas. Y yo podía contemplarlo, hermanos. En sus casas estaban de short, de camiseta. Y si no, solo de short y sin camiseta, desnudo. Y Jesús me decía, ve y dile, me decía, que se vistan con pudor y modestia, porque ahí está mi Espíritu Santo en sus casas, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa, que esté viviendo en santidad. En ese momento me dijo, camina, me decía el Señor. Y yo empecé a caminar. Y me decía, mira, me decía. Y yo pude ver a niños en el infierno. Y me dijo, mira, me dijo, ¿ves a esos niños que están ahí? Si Jesús, le digo, yo los veo. Ellos están aquí, me dice, por culpa de los padres. Y yo le dije, pero Jesús, tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Y Jesús me dijo, sí. Sí son el reino de los cielos, me decía. Pero mira, me decía, ellos están aquí porque en la tierra fueron rebeldes con sus padres. Y están aquí, me decía, por culpa de los padres. Porque mira, me decía, mira estos niños donde tenían sus tiempos. Yo podía verlos con el celular, mirando dibujos animados, programas inadecuados, frente a las televisiones, viendo caricaturas. Y Jesús me decía, ve y dile, me decía, que quiten toda basura del diablo. Ve y dile que les enseñen a sus hijos. Ve y dile que instruyan a sus niños en mi camino. Que les enseñen, me decía, a orar. Que les enseñen a ayunar. Que les enseñen a santificarse para mí, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa. Que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. En ese momento me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, me decía, ¿ves a esos jóvenes que están ahí? Si Jesús, le decía, yo los veo. Y Jesús me dijo, esos jóvenes están aquí porque en la tierra fueron rebeldes con sus padres. Porque nunca dejaron el celular, me decía, mira, me decía. Yo podía verlos cómo estaban con el celular, viendo programas inadecuados, viendo tantas cosas. Y Jesús me dijo, ve y diles que se arrepientan. Ve y dile, me decía, que vivan en santidad. Porque aún, me decía, los jóvenes cristianos están metidos ahí, me decía el Señor. Ve y diles que se santifiquen, porque yo voy pronto, me decía el Señor. Ve y dile que se preparen, me decía, en mi palabra, que vivan mi palabra tal cual está escrita. Ve y dile que se santifiquen, porque yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Mira, me decía el Señor. Y yo podía mirar a jóvenes dentro de la iglesia con un celular en la mano. Y me decía, mira, ellos no les gusta orar, solo están con el celular dentro de la iglesia. Y me decía, ve y diles que se arrepientan, que quiten toda basura del diablo, me decía el Señor. Dile que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad y que cada día se santifique. Me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Mira mi iglesia, me decía. Mira cómo está mi iglesia, me decía el Señor. Y dentro de la iglesia había mucho orgullo.
Y me decía, ve y dile, me decía, que ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. Aquel que se cree, me decía, adinerado allá en la tierra, y él cree que yo lo tengo por alto, me decía el Señor, ve y dile, me decía, que yo no lo tengo en nada. Yo no lo tengo en alto, yo tengo en alto, me decía el Señor, aquel que es humilde de corazón. Aquel que se humilla, me decía, delante de mi presencia. Ve y dile, me decía, que delante de mí todos son iguales. Ve y dile, me decía, que yo quiero una iglesia que esté viviendo en santidad. Que cada día se santifique, que cada día viva mi palabra, me decía, tal cual está escrita. Porque yo voy por una iglesia, me decía, santa. Ve y dile, me decía, que se prepare, porque mi iglesia duerme, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy en breve. Que yo voy en breve y mi iglesia se viene a las bodas del Cordero. Ve y dile, me decía, que se santifiquen, que vivan en santidad, que vivan mi palabra tal cual está escrita, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo quiero una iglesia santa, que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. Hermano, hermana, pastores, Dios quiere que prediquemos su palabra de santidad. Dios no quiere que hablemos de prosperidad. Dios quiere que cada día nos santifiquemos para las bodas del Cordero. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la iglesia se irá con el Señor. Y me decía, ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa que esté viviendo en santidad. Voy por una iglesia que me alabe en espíritu y en verdad, me decía el Señor. Jesús me dijo, es tiempo, me decía, de que volvamos. Pero hoy, me decía, el mensaje se te ha dado, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que mi iglesia se prepare, porque mi iglesia duerme. Ve y diles que cada día se santifiquen, porque me decía, sin santidad nadie verá al Señor, me decía. En ese momento los ángeles me tomaron de los brazos y empezamos a salir del infierno y empezamos a subir nuevamente. En ese momento yo veía una luz resplandeciente y los ángeles me dijeron, ¿qué ves allá? Yo le decía, solo veo una luz resplandeciente. Y seguimos avanzando. Y a mi día, es tiempo de que vuelvas. Y yo le dije, Padre, yo no quiero volver, le decía. Yo me quiero quedar aquí, le decía el Señor. Y el Padre me decía, allá te esperan, me decía. Tienes que volver para que tú lleves el mensaje. Y yo le decía, pero Padre, a mí no me van a creer, le decía. Y el Señor me decía, te crean o no te crean, tú tienes que decirle al mundo entero y a las iglesias que el cielo existe y el infierno existe. Tienes que anunciar, me decía, mi palabra, porque yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Y me decía, tienes que volver para que tú lleves el mensaje de salvación. Y me decía, te crean o no te crean, tú habla. Porque ay de ti, me decía, si tú callas mi palabra. Ay de ti, me decía, si tú le quitas una palabra de lo que hoy se te ha enseñado. Y me decía, te van a creer, me decía, a mi iglesia que esté viviendo en santidad. Ve y dile, me decía, que yo no voy por multitud dentro de una iglesia. Ve
Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia de calidad, que esté viviendo en santidad y que cada día se santifique, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, dile a mi iglesia que se santifique. Ve y dile que yo voy en breve y la iglesia se viene a las bodas del Cordero. Y me dijo, es tiempo de que vuelvas. Y me dijo, consumado es, me decía, y hecho está el sacrificio que has hecho. Ve y vuelve, me decía, come y bebe, porque consumado es y hecho a bajar. Y yo me resistí a entrar a mi cuerpo, porque yo no quería regresar, yo quería volver a regresar. Y los ángeles me dijeron, es tiempo de que vuelva, me decía, porque ya has cumplido. Y en ese momento mi alma volvió a ingresar en mi cuerpo. Y ahí volví cansada. Y los hermanos que estuvieron ahí, que son testigos, ellos pudieron escuchar cuando yo regresé a mi cuerpo. Hoy te digo, hermana, hermano, dice el Señor en su palabra, que seamos calientes o seamos fríos, pero menos tibio, porque dice que el tibio lo va a vomitar de su boca. Es tiempo de que vivamos la palabra de Dios tal cual está escrito. Es tiempo que cada día nos santifiquemos, que vivamos en santidad. No es tiempo de estar jugando. Un ratito soy cristiano y un ratito soy del mundo, porque Cristo viene pronto. Y si no nos encuentra preparados, si no nos encuentra viviendo en santidad, no nos vamos a ir a gozar en la boda del Cordero. Déjame decirte que la mesa está lista para todo aquel que vive en santidad. Ya le espera las bodas del Cordero. Allá todo es de oro, allá no hay tristeza, allá no hay dolor, allá todo es felicidad. Prepárate, iglesia, que Cristo viene pronto. Prepárate, ya no te duermas. Cada día santifícate para el encuentro de nuestro Dios. Santifícate para que puedas estar delante de su presencia. Es tiempo de que vivamos su palabra. Es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Porque si hoy te sorprende la muerte y no estás preparado, tu alma se va al infierno, porque el infierno es real. Esa es la experiencia que el Señor nos permitió contemplar, el cielo y el infierno. Y yo te puedo decir que es real, porque yo viví esa experiencia, nadie me lo contó. Es tiempo de que vivamos en santidad para el Señor, que cada día nos santifiquemos en su palabra. Ya no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de que te prepares y luches para que alcances tu corona allá en el reino de los cielos. Santifícate, amada iglesia, para el Señor, para que pronto partamos a la presencia del Señor, alabando y exaltando su santo y bendito nombre. En esta hora, hermano pastor, me permite orar por aquel que quiera. Aleluya, gloria al Señor. Han escuchado la palabra. Y le decía al Señor, lo crean o no lo crean, tú háblales. Porque un día por la palabra que han escuchado o hemos escuchado, darán cuenta. Y por eso hoy, el que haya creído, amén. Entonces, vamos a orar, ¿verdad? El Señor también le dio esa bendición, la hermana. Hemos estado orando por algunos con cáncer y el Señor los ha sanado. Él lo hace, nosotros no hacemos nada. Entonces, hermanos, los que quieran reconciliarse, gloria al Señor, o aceptar a Cristo. No hay otro Dios quien salve, sino solamente el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único que salva y perdona. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo, en el nombre del Señor. Entonces va a orar a nuestra hermana, y todos nosotros estamos orando, pidiéndole a Dios que Él
nos ayude a entender, nos dé sabiduría. Vamos a orar, hermanos, guardemos reverencia y oremos. Gloria al Señor. Tú que escuchaste en esta hora, si te quieres reconciliar con Cristo o hay personas nuevas y quieran aceptar a Cristo, este es el momento, es el llamado del Señor que les está haciendo, porque Él no quiere que vayan al infierno, Él quiere que vayan a gozar de las bodas del Cordero. La mesa ya está lista, no pongas duro tu corazón, no te resistas, hoy el Señor te está llamando, escucha la voz de Dios en esta hora. Si tienes alguna necesidad también pasa, únicamente créele al Señor, no pongas tu mirada en mí porque yo no soy nada, sin Dios no somos nada, pon tu confianza en el Señor en esta hora. Aún hay alguien más que quiera pasar. Escucha hoy el llamado que el Señor te hace. El Señor no quiere que se vayan al infierno. Él quiere que se vayan con Él a la boda del Cordero. Hoy Él te está llamando. No endurezcas tu corazón. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Mira, Dios mío, los que hoy han pasado a este lugar, los que se están reconciliando contigo, Padre, hoy yo te pido que tú los perdones. Por muchos años habíamos sido engañados, amado, y es doloroso que cualquier persona con un poco más de conocimiento, con habilidades para expresarse, con cierto dominio de poder quizás en el gobierno, en la antigüedad, se habían creado religiones. Y una de estas, amado hermano, de estas prácticas que se hacían en muchas de estas religiones, era el famoso purgatorio, donde las personas soltaban unas cuantas monedas en una vasija y cuando sonara estas monedas, el alma de la persona que estaba en stand-by volaba. El alma de la persona que estaba en el purgatorio se extendía al cielo con el sonido de la moneda. Y muchos de ellos se enriquecieron, amado. Mucha gente me va a cuestionar, amado, porque el propósito de este video no es hablar mal de ninguna religión. Pero hay tantas religiones, amado, que su principal enfoque no es Jesús. Su principal enfoque es muchas de ellas enriquecerse. Su principal enfoque no es la santidad, no es guardarse para Cristo, no es apartarse del pecado, no es sacrificar su carne y ponerla en servidumbre para agradar a Dios, sino más bien saciar sus deseos y tener a la vez una vida religiosa, devota, de la boca para afuera. Y esto es un grave error, amado. Mira cómo esta señora creía fielmente en que existía un purgatorio. Creía fielmente en que había lugar temporal de descanso y que luego que rezaran 2 o 3 oraciones ya iban a ir al cielo. Pero es lamentable la realidad con la que se topan estas personas luego de ver y darse cuenta que no existe purgatorio, que el infierno es real. ¿Sabe qué es lo sorprendente de este video? Es que allí habían sacerdotes, habían monjas. Y no solamente quiero mencionar esto, también allí hay cristianos que no se guardaron para Jesús. También allí hay personas de otras religiones. Porque esto no radica en qué religión pertenezco. Pero si tu religión te guía hacia un conocimiento erróneo, esto puede ser motivo de perdición. Es lamentable
¿Cómo existen tantas religiones? Pero abra los ojos y dése cuenta. Si se fija, hoy en día los cristianos pentecostales, para no decirte esta es la verdadera religión, no quiero que lo entienda así, pero los cristianos de esos lugares de Arabia, esos lugares donde los cristianos están siendo martirizados, están siendo matados. La pregunta que me pongo en cuestión es la siguiente: ¿por qué no persiguen otras religiones, sino aquellos cristianos que creen en Jesús? Porque Jesús dijo en una ocasión: por mi causa pasarán persecución. He visto bastantes religiones y no he visto que lo han perseguido, que lo han maltratado, que lo han pisoteado, pero sí a los cristianos. ¿Esto no sería una señal? No estoy denigrando ninguna religión, pero quiero que abran los ojos y se den cuenta. No estamos sujetos a normas de hombres, sino estamos sujetos a Jesús, que la Biblia dice muy claro que Él es el único camino a la salvación. Así que espero que este video haya edificado tu vida, te haya marcado. Así que comparte este video, pon tu comentario aquí abajo, cuéntanos tu experiencia y te aseguro que te responderemos. Así que el Señor te bendiga grandemente en esta hermosa noche. Amén y amén.